quisiera leérselas. Dice: cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después de Moisés. La verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es solo la apariencia. Mi clase quedó como una saeta de oro, atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella mi clase se volverá odio. Yo lo sé. Y el mármol es más duradero que este soplo de aliento si es puro e intenso. De alguna manera, Gabriela Mistral pretende plasmar el impacto que un profesor o profesora puede tener en el alma de un estudiante. Define de alguna manera, de manera hermosa, ¿no es cierto? Y habla de esa flecha o esa saeta que queda en el alma del alumno frente a una hermosa clase. En el texto, en varias partes, Gabriela Mistral hace referencia a que la clase no solamente tiene que ser una buena clase, una clase bien hecha, una clase, ¿no es cierto?, organizada, sino que ella le da más importancia a otra cosa. Y habla de que la clase debe ser hermosa. Y eso tiene que ver con aspectos subjetivos. Tiene que ver con una cosa que el otro día en una charla sobre el pensamiento pedagógico también del padre Gustavo se señalaba, en donde él decía en un texto que los profesores tienen que ser amigos de sus estudiantes, porque decía de que educar en la escuela no es instruir, educar es formar, y como es formar, el elemento afectivo tiene que estar siempre presente, y eso es parte de la tradición de nosotros los profesores y profesoras. Siempre nos encontramos con exalumnos, y los exalumnos se van a acercar a nosotros con mucho cariño y van a reconocer lo que nosotros hacemos si dejamos huellas en ellos. Y la huella que dejamos no necesariamente tiene que ver con el aprendizaje de un determinado contenido. Normalmente tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con ellos, con el afecto y la preocupación, con el ir más allá del nombre o el número, sino que preocuparse por lo personal, por lo que le pasa, preocuparse también de establecer con nuestros estudiantes relaciones de cariño y afecto. Y eso yo creo que es lo que marca la diferencia entre un instructor y un educador. Nuestra tradición de profesores en Chile es una tradición que se remonta, pero a muchos años. Es la tradición más antigua de América Latina. Nosotros ya en 1860, en realidad mucho antes, en la época colonial, ya veníamos con un esfuerzo educativo importante y todavía no éramos independientes cuando Manuel de Sala empieza a acuñar el concepto de una educación de oficios, que vendría a ser lo que hoy día es la educación técnico-profesional. En 1780 Manuel de Sala hablaba de la importancia para Chile de tener una educación de ese tipo, que en ese tiempo era una tremenda innovación el plantear que hubiese una educación de oficios. Y nosotros como país, a mediados del siglo XIX, por allá por 1860, se aprobó la Ley General de Educación que estableció la gratuidad de la educación en los 4 primeros años de educación básica. Y luego en 1920 ya la conocida Ley de Educación Obligatoria en básica, y lo que abre la puerta a lo que se llama el Estado docente. Chile como Estado docente y la presencia del Estado, porque en definitiva nuestro país es lo que es su educación. Chile es lo que es su educación. Y por lo tanto la columna vertebral de lo que nuestro país es son los profesores de Chile. Hasta el día de hoy. Porque la única manera que tuvo el Estado de ampliarse, de llegar a todos los rincones del país, fue a través de la educación. Y es por eso de que el profesor y profesora eran la autoridad de los lugares donde llegaban, hasta los más profundos lugares rurales, porque en definitiva era muchas veces la única presencia del Estado. Y por lo tanto el Estado se construyó en base a la labor de los profesores y profesoras de nuestro país. Otro dato importante, por ejemplo, es que en 1871 se funda la Escuela Normal de Chillán, que es la segunda escuela normal que se funda en Chile. La primera es en Santiago y la segunda es en Chillán.
Y es una escuela que formaba profesores normalistas rurales, porque había 100 escuelas normales que formaban urbanos y 100 escuelas que formaban profesores rurales. Una de esas era la de Ñuble, la de Chillán. Y por eso los profesores de acá eran también desplegados a distintos lugares, a construir el Estado. En una región, sobre todo como la nuestra, en donde tenemos tan alto índice de pobreza. Un colega me decía el otro día, mira, estuve en tal sector y hay tanto analfabetismo todavía. Sí, decía yo, lo que pasa es que Ñuble es la región más pobre de Chile. Eso significa que para nosotros tal vez una doble responsabilidad. Leía un documento, y esto como para que uno se dé cuenta del impacto que tiene la realidad. Me encontré un documento donde venía el Producto Interno Bruto por región. Entonces, Chile ya el año pasado tuvo 300.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto, de los cuales 144.000 millones se producen en la región metropolitana. Y ahí venían, región por región. Y había regiones como Los Lagos, como Maule, que tenían un Producto Interno de 12.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Ñuble tenía apenas 1.000 y tantos millones de dólares. Entonces, cuando uno ve esos datos, dimensiona la realidad nuestra. Un ingreso per cápita que es similar a Nicaragua y El Salvador. Ese es el ingreso de Ñuble. Estaba escondido entre medio de Concepción, porque Concepción tiene tremendo ingreso per cápita, tiene tremendo Producto Interno Bruto. Estábamos escondidos ahí entre medio. Hoy día que somos región, podemos tener los datos de verdad de lo que somos. Eso es bueno, porque ahora sabemos el terreno que estamos pisando. Y sabemos el valor de los profesores. Porque hoy día siguen siendo los profesores los que llevan el Estado a distintos lugares. Siguen siendo la educación la única vía real de ascenso social que tienen nuestras familias. Si nuestras familias de Ñuble, ¿cómo van a ascender socialmente? Si no hay industrias. Yo no voy a hacer una carrera en una industria, porque no la hay. Yo, la única manera que tengo de ascender socialmente es a través de la educación. El rol, por lo tanto, nuestro como profesores y profesoras es fundamental en nuestra región. En todo Chile, pero en nuestra región es el doble o el triple de importante, porque nosotros podemos hacer la diferencia para que en el futuro un niño o una niña de hoy pueda tener una calidad de vida mejor. El valor de nuestros profesores rurales que trabajan, ¿no es cierto?, lejos del mundo urbano con niños y niñas que son distintos, que muchas veces son mucho más sanos, mucho más amables, donde se construye una relación de comunidad tremendamente importante. Nuestros profesores de proyectos de integración que trabajan con nuestros niños y niñas que tienen necesidades especiales, que somos capaces de incluirlos hoy día, no de marginarlos. O los profesores urbanos que trabajan en sectores barriales con alta vulnerabilidad, con alta complejidad, que enfrentan muchas veces situaciones de conflicto, de convivencia. O nuestros profesores y profesoras que han sido agredidos, cuyo número ha aumentado en estos últimos meses o en estos últimos años, en donde hoy día hay un proyecto de ley que busca fortalecer la figura y la presencia del profesor y protegerlo de esas situaciones. En fin, la labor que realizamos, toda la gran diversidad de profesores de nuestro país, es absolutamente necesaria e irreemplazable. Así que yo aprovecho esta oportunidad para dar las gracias por el compromiso y por la labor que cumplen todos los días. Muchas gracias.